Marcus Bennett estacionó su Tesla negro frente a la modesta sucursal bancaria en el vecindario Midtown de Atlanta. Vestía jeans oscuros, un blazer claro y zapatillas blancas impecables. En su muñeca, un reloj que costaba más que el sueldo mensual de muchos de los que estaban allí. Sin embargo, cuando entró en el banco, las miradas sospechosas comenzaron a acumularse como nubes de tormenta. Al otro lado del vestíbulo, el gerente Thomas Granger observaba. White, de mediana edad, vestía una corbata roja demasiado ajustada y una expresión constantemente tensa. Vio a Marcus acercarse a la fila para recibir un servicio preferencial y frunció el ceño. Marcus se dirigió al cajero con naturalidad, entregando su identificación y una solicitud de retiro. $12,000 en efectivo. Una cantidad elevada, pero dentro de los límites de la cuenta. El empleado vaciló. Sus ojos se dirigieron a Granger, que no tardó en acercarse. «Esta cantidad es incompatible con el perfil», dijo Granger con firmeza, sin apenas mirar los documentos. «Necesitamos pruebas adicionales. Puedes esperar en la esquina hasta que validemos». Marcus mantuvo la calma. No hay cambios en la voz ni en los ojos. Solo un leve suspiro, como si ya conociera ese guión. Guardó los documentos y se alejó en silencio, dirigiéndose a un rincón de la sucursal. Allí, sacó su teléfono celular e hizo una llamada rápida. Minutos después, llegaron dos hombres trajeados, que pasaron directamente por delante de los clientes y los guardias de seguridad. Uno de ellos se presentó a la recepción con una breve frase. «Estamos aquí por el señor Marcus Bennett». El ambiente se congeló. Granger abrió mucho los ojos al verlo regresar con los dos ejecutivos. Marcus alzó una tarjeta con el logo de la propia institución. Era el CEO del holding que acababa de adquirir la cadena bancaria local. Granger tartamudeó. «Tú estás tu jefe hasta ahora». Marcus miró entonces a uno de los ejecutivos y dijo con voz firme. «Quiero que este entrenador se vaya en 5 minutos y que todos los empleados se sometan a una reevaluación del servicio». Marcus Bennett no era solo un CEO, era un símbolo de superación. Al crecer en el sur de los Estados Unidos, en un barrio pobre de Savannah, su infancia estuvo marcada por dificultades. Una madre enfermera que trabajaba turnos dobles, un padre ausente y libros prestados de la biblioteca pública donde pasaba horas para escapar de la realidad de las calles. A los 16 años ganó becas en ferias de ciencias. A los 22 años ya había fundado su primera startup. 10 años después, dirigió un conglomerado financiero con sede en Atlanta, centrado en la inclusión bancaria y la innovación tecnológica. Incluso con el estatus y la fortuna, Marcus se esforzó por visitar agencias disfrazadas, poniendo a prueba la cultura de la empresa que él mismo había prometido transformar. Sabía que el racismo institucional seguía siendo una plaga profundamente arraigada, y esa mañana en el banco no fue una excepción, sino una confirmación. Por otro lado, Thomas Granger también tenía su historia. Hijo de banqueros tradicionales de Carolina del Norte, creció en un ambiente donde los puestos llegaban por herencia y el respeto era selectivo. Había trabajado durante 18 años en la misma institución antes de la fusión con el grupo de Marcus. Se consideraba a sí mismo un guardián de las normas. En la práctica, esto se tradujo en un comportamiento sistemáticamente discriminatorio, siempre bajo la excusa de seguir el protocolo. Dentro de la sucursal, los demás empleados observaban con tensión el desarrollo de los hechos. Algunos murmuraban, otros trataban de parecer ocupados. Una joven asistente llamada Rachel parecía especialmente nerviosa. Recordó haber visto el nombre de Marcus Bennett en las comunicaciones internas, pero dudaba en decir algo. Miedo a equivocarse, miedo a hablar demasiado. Fuera, los dos ejecutivos esperaban el desenlace. Para Marcus, no se trataba solo de justicia personal. Fue una prueba para su equipo, su empresa y, lo que es más importante, para los valores que había prometido defender. La noticia del incidente se difundió rápidamente.
Más tarde esa mañana, los canales internos del holding se inundaron de mensajes y se activó el equipo de comunicación de crisis. Pero Marcus no quería que se tratara como un daño a su imagen. Quería que se tratara como lo que era, un reflejo de los defectos que aún estaban arraigados en la empresa. Mientras Thomas Granger era escoltado fuera del edificio, asombrado y en silencio, Marcus permaneció en la agencia. Reunió a todos los empleados en una pequeña sala de reuniones en el piso superior. Los miró a los ojos uno por uno antes de hablar. Lo que pasó aquí no fue un error. Era el reflejo de un sistema que has aprendido a aceptar como normal. Rachel, la sirvienta, se acurrucó en su silla. Otro empleado mayor, Michael, miró hacia otro lado. Marcus continuó. No espero la perfección, pero espero que haya coraje. Coraje para ver lo que está mal, coraje para hacer lo correcto. A partir de hoy, esto cambia, contigo o sin ti. En la planta baja, los clientes comenzaron a notar el movimiento inusual. Algunos se fueron, otros grabaron videos, y entre ellos un caballero mayor, el señor Howard, que había estado asistiendo a la agencia durante 40 años, se acercó a Marcus mientras bajaba las escaleras después de la reunión. «Chico, nunca he visto a nadie hacer lo que tú hiciste hoy. Mi nieto necesita ver esto. Gracias». Marcus estrechó respetuosamente la mano del anciano. Sabía que esta escena sencilla y humana valía más que cualquier conferencia de prensa. Al día siguiente, un informe de bajo perfil en el periódico local mencionó la reestructuración del liderazgo en la sucursal del Midtown Bank. Pero tras bambalinas, los cambios fueron profundos. Se introdujo capacitación contra la discriminación en todas las ramas y se creó un nuevo canal para quejas anónimas. Mientras tanto, en las redes sociales, un video de la humillante partida de Granger se volvió viral. Alguien lo había filmado con su teléfono celular. La leyenda. Nunca subestimes a un hombre solo por el color de su piel. Para Marcus no se trataba de venganza, era una cuestión de responsabilidad. Se trataba de asegurarse de que la próxima vez no habría una próxima vez. La repercusión del episodio llegó más allá de la agencia Midtown. Internamente, algunos directores del grupo comenzaron a mostrar resistencia a las nuevas políticas de Marcus. En reuniones a puerta cerrada, cuestionaron la rigidez de los cambios y el impacto en la libertad operativa de los directivos. Entre estos nombres estaba Gregory Shaw, vicepresidente de operaciones bancarias, que había sido el mentor de Thomas Granger en el pasado. Aunque nunca se había opuesto directamente a Marcus, su silencio era elocuente. Marcus notó el movimiento. Entonces decidió llevar a cabo una auditoría discreta de todas las agencias en las que Granger había trabajado en los últimos años. Los resultados fueron inquietantes. Una cadena de quejas silenciadas, servicio selectivo e incluso transferencias sospechosas entre cuentas de clientes con perfiles raciales específicos. Al mismo tiempo, Rachel, la joven asistente que había dudado en ayudar a Marcus, comenzó a destacar. Después del incidente, escribió un sincero correo electrónico al Departamento de Recursos Humanos en el que contaba cómo había tenido miedo de intervenir, pero también cómo la había transformado. Marcus leyó el correo electrónico personalmente. Una semana después, fue invitada a participar en el programa de capacitación en liderazgo femenino de la compañía. Comenzó a surgir otra subtrama, la historia del señor Howard. Inspirado por lo sucedido, escribió una carta abierta publicada por un pequeño periódico comunitario, recordando cómo se le prohibió la entrada a los bancos durante los años 60. La carta se volvió viral. Se convirtió en un símbolo de cómo algunas heridas seguían abiertas, incluso décadas después de los movimientos por los derechos civiles. Para Marcus, estas subtramas revelaron algo más grande. La verdadera transformación no ocurriría solo con el despido de un gerente. Había que romper estructuras enteras, y eso llevaría tiempo, pero también requeriría coraje.
2 semanas después del incidente, Marcus recibió un correo electrónico inesperado. Era breve, directo y provenía del Consejo de Administración del Holding. El tema: reunión extraordinaria, urgente. El cuerpo del mensaje solo decía: su liderazgo está siendo cuestionado por algunos miembros. Preséntate mañana a las 9 de la mañana. En el mismo momento, Marcus sintió el peso de las estructuras que luchaba por cambiar. Me había molestado más de lo que esperaba. Los informes de auditoría que había encargado estaban empezando a circular y los nombres implicados no eran pequeños. Algunos directores están siendo implicados indirectamente por negligencia o connivencia con prácticas discriminatorias. En la mañana de la reunión, Marcus se puso un traje oscuro y una corbata azul marino, los colores que usó cuando fundó su primera empresa. Entró en la sala de reuniones con la serenidad de alguien que ya se había enfrentado a pruebas mucho peores que esa. El ambiente era tenso. Gregory Shaw estaba allí, al igual que otros directores antiguos. Algunos ni siquiera lo saludaron. Uno de los consejeros más antiguos, el señor Daniels, comenzó: Marcus, tus acciones han generado inestabilidad. Despidos bruscos, auditorías sin consultar a la junta directiva, y ahora la imagen de la empresa está siendo asociada a la polémica. ¿Qué tienes que decir? Marcus se levantó, respiró hondo y respondió: lo que tú llamas inestabilidad, yo lo llamo justicia. Y si la imagen de la empresa se está asociando a valores como el respeto, la inclusión y la responsabilidad, entonces estoy en el camino correcto. Y si eso te molesta, tal vez el problema no sea conmigo, sino contigo. Silencio. Fue entonces cuando un joven director recién nominado dijo: apoyo a Marcus, y creo que muchos aquí tienen miedo de lo que representa. Un cambio real. La sala estaba dividida. El conflicto ahora no era solo ético, sino institucional. Y Marcus supo, en ese instante, que había cruzado un punto de no retorno. La reunión de la Junta terminó sin una decisión oficial, pero con consecuencias inmediatas. Días después, 2 directores pidieron licencia por motivos personales, y se anunció una investigación interna, esta vez con supervisión externa. Marco no había sido depuesto, pero la guerra por el cambio estaba declarada. Sabía que a partir de entonces, cada paso sería observado y disputado. Detrás de escena, el equipo cercano a Marcus se ha fortalecido. Los jóvenes líderes y gerentes de sucursal comenzaron a enviar mensajes de apoyo. Algunos contaron historias personales de discriminación que habían enfrentado dentro de la propia empresa. Otros, de clientes que se conmovieron con la postura del CEO. Las voces que antes estaban silenciadas encontraron espacio. Mientras tanto, Gregory Shaw se retiró, pero silenciosamente articuló alianzas. Sabía que no podía derrocar a Marcus directamente, pero trató de bloquear proyectos, aprobar presupuestos con recortes y bloquear iniciativas de inclusión. Fuera de la sede corporativa, el movimiento también crecía. La carta del señor Howard siguió resonando y había sido compartida por figuras públicas. Rachel, ahora en formación de liderazgo, participó en un directo con otros empleados, hablando sobre el nuevo clima en la empresa. Eso se volvió viral y con ello aumentó la presión por un cambio real. Marcus, por su parte, estaba más firme que nunca. Comenzó a trabajar en un nuevo protocolo de promoción y contratación, basado en el mérito, la capacitación y las evaluaciones anónimas, eliminando el factor de afinidad personal, que durante años había servido como excusa para las exclusiones sistemáticas. Entendió que cambiar una cultura requería mucho más que buenas intenciones. Requirió resistencia. Y ahora, también la estrategia. Pero una cosa era segura: el silencio había terminado. Marcus se sumergió en el trabajo como nunca antes. Consciente de que su posición estaba siendo socavada por las fuerzas conservadoras internas,
decidió no solo resistir, sino llevar la empresa a un nuevo nivel. Creó el proyecto Nova Raíz, un programa que capacitaría a jóvenes negros, latinos y comunidades marginadas para puestos de liderazgo en el sector financiero. No fue solo inclusión, fue reconstrucción. La repercusión fue inmediata. Los grandes medios comenzaron a seguir de cerca sus iniciativas. El New York Times publicó un artículo titulado «El CEO que dijo no al silencio corporativo». Y con eso, la presión sobre el tablero aumentó. Ahora, cualquier intento de destituirlo sería visto como una represalia racista. Internamente, Marcus también comenzó a madurar. Durante años había llevado su frialdad como armadura, pero los acontecimientos recientes lo habían transformado. Se había vuelto más accesible. Habló más con su equipo, pidió opiniones, escuchó con atención. Rachel, que antes apenas se atrevía a levantar la vista, ahora intercambiaba ideas con él sobre la innovación en los canales de servicios digitales. Pero la mayor transformación fue personal. Por primera vez, Marcus regresó a Savannah, su ciudad natal. Visitó la antigua biblioteca donde estudió de niño, donó computadoras, libros y creó un fondo de becas para jóvenes talentos de la ciudad. Allí, en una entrevista para la televisión local, dijo: «Crecí escuchando que tendría que trabajar el doble para ser la mitad. Hoy enseño que podemos ser completos, ni la mitad de nada». Mientras tanto, dentro de la empresa, comenzaron a surgir los efectos del proyecto Nueva Raíz. Jóvenes con acentos variados, colores de piel diversos e historias de superación comenzaron a ocupar espacios que antes parecían inalcanzables. El entorno cambió. La empresa cambió. Gregory Shaw, presionado y aislado, pidió una jubilación anticipada. Su partida fue silenciosa. No se emitió ningún comunicado. Pero para Marcus no se trataba de derrotar a los enemigos. Se trataba de abrir caminos, y ahora lo veía en los ojos de cada nuevo empleado que cruzaba los pasillos. El cambio no solo era posible, estaba ocurriendo. Con el proyecto Nova Raíz en auge y la cultura de la empresa comenzando a transformarse desde adentro hacia afuera, Marcus sabía que se estaba acercando a un punto de inflexión. La Junta había pedido una nueva votación, esta vez para aprobar oficialmente los cambios estructurales en el sistema de promociones, contratación y servicio al cliente, incluidas las auditorías y métricas obligatorias para su inclusión en los informes trimestrales. Era la consolidación de todo lo que había ido construyendo. Sin embargo, la tensión volvió a crecer. Algunos inversores, temerosos de las reacciones del mercado tradicional, presionaron a la Junta para que prohibiera las nuevas directrices, alegando riesgo de imagen. Marcus, acostumbrado a enfrentar resistencias, decidió que no se rendiría, pero esta vez la batalla sería pública. Fue anfitrión de un evento llamado Transparencia y Futuro, transmitido en vivo a toda la empresa y abierto al público, en el auditorio principal de la sede de Atlanta. Durante el evento, no solo habló de inclusión, sino también de rendimiento, innovación y resultados. Mostró cómo los diversos equipos de las agencias piloto habían aumentado la satisfacción del cliente en un 42% y la productividad interna en un 27%. El impacto fue inmediato. La narrativa cambió. No se trataba solo de justicia social, sino de eficiencia, innovación y crecimiento sostenible. La prensa, que ya había estado siguiendo el desarrollo del caso Grainger, destacó ahora el giro estratégico del holding. Dentro de la empresa se unieron los directores más jóvenes y progresistas. Rachel, que ahora dirigía un pequeño equipo, fue llamada para representar a los empleados en la presentación de las propuestas. Su discurso fue breve pero contundente. Puedes cambiar o te puedes quedar atrás. Ya hemos elegido. La votación estaba prevista para la semana siguiente. Marcus lo sabía. Era todo o nada.
Ha llegado el día de la votación. La sala de reuniones de la sede estaba abarrotada. Todos los consejeros presentes, así como representantes de los principales accionistas. Las cámaras de transmisión interna estaban encendidas y decenas de empleados lo seguían en vivo desde diferentes sucursales. Marcus guardó silencio. Tenía un maletín delgado bajo el brazo y una expresión serena. A su lado, Rachel y dos miembros del Comité de Diversidad. En el centro de la mesa, los documentos con las nuevas directrices que redefinirían la estructura de la empresa. Gregory Shaw ya no estaba allí, pero su influencia se mantuvo en los votos de algunos veteranos en la Junta, caras conocidas, resistentes al cambio, firmes en su idea de que el mercado no está listo para esto. El presidente del Consejo abrió la sesión. Estamos aquí para votar sobre la implementación de las nuevas políticas estructurales propuestas por la presidencia. Una vez aprobadas, entrarán en vigor en 90 días. Marcus pidió la palabra antes de la votación. No estoy aquí para pedir nada. Estoy aquí para recordarte por qué existimos. Somos una institución financiera, sí, pero somos, sobre todo, un puente. Y los que construyen puentes no pueden elegir quién cruza. Abrió el maletín. En el interior había informes, gráficos, comentarios de los clientes, resultados financieros, pero no se los mostró. Se limitó a sacar una hoja y leyó. Por primera vez, mi hijo entró a un banco y lo trataron como a alguien importante, porque para él, un hombre negro es el dueño de este lugar. Ahora cree que él también puede. Extracto de una carta anónima recibida por el defensor del pueblo. Silencio. Uno a uno, los votos fueron siendo registrados. Había tensión, expectativa. Cuando se dio la última votación, se reveló el marcador, 8-5, a favor de la aprobación. Rachel sonrió con lágrimas en los ojos. Los jóvenes ejecutivos se abrazaron discretamente. Al otro lado de la pantalla, en las sucursales, muchos empleados aplaudían en sus puestos. Marcus se limitó a bajar la cabeza, aliviado. No fue una victoria contra el racismo, fue una victoria para la dignidad, y en ese momento lo supo. El sistema se había doblegado, no a la fuerza, sino a la integridad. Han pasado meses desde la histórica aprobación. Los cambios implementados por la nueva política no solo han transformado la cultura de la compañía, sino que se han convertido en modelos para otras instituciones financieras en todo el país. Las agencias han renovado su formación, los criterios de promoción se han vuelto más transparentes y justos, y una nueva generación de líderes más diversos y preparados ha comenzado a ocupar puestos clave. Los clientes empezaron a notar la diferencia. La confianza creció. La imagen pública de la empresa se ha fortalecido. Marcus continuó como CEO, pero ahora con menos peso sobre sus hombros. Sabía que todavía habría desafíos, que la lucha por la equidad era continua. Sin embargo, había algo diferente en el aire, un sentido de propósito compartido. Rachel ahora dirigía un equipo que ampliaba los servicios digitales inclusivos. El señor Howard se había convertido en embajador voluntario del proyecto New Root en las escuelas públicas. Y en las redes sociales surgían todos los días historias de transformación humana, inspiradas en aquel simple episodio que comenzó con una retirada negada. El banco ya no era el mismo, y Marcus, mientras caminaba por los pasillos, escuchó algo que no se podía comprar con acciones ni ganancias: respeto. En una tarde lluviosa, Marcus regresó a la sucursal de Midtown, esta vez como visitante habitual. Entró, sonrió a los asistentes y fue recibido con un «Buenos días, señor Bennett», lleno de naturalidad. Al irse, miró hacia atrás y vio a un joven negro que era tratado con respeto. Sonrió en silencio. La semilla había florecido. ¿Esta historia te conmovió de alguna manera? Comparte en los comentarios lo que harías si estuvieras en los zapatos de Marcus o del gerente.
¿Cuántas veces el prejuicio sigue hablando más fuerte que el respeto? Si crees que historias como esta necesitan ser escuchadas, dale a me gusta, compártelas y envíalas a alguien que necesite que se les recuerde el poder del cambio.